Muy buenos días a todos los lectores y seguidores de la Estrella de Panamá. Bienvenidos una vez más a Portada, este espacio de análisis, debate y entrevistas sobre política nacional e internacional. Hoy, lunes 12 de agosto, arrancamos como siempre con lo que nos trae la decana en su primera plana para la versión en papel. En el título principal nos dice: sector industrial mira con recelo TLC con China y el Mercosur. El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Raúl Montenegro, manifestó su escepticismo sobre un tratado de libre comercio con China, al considerar que, dijo, entre comillas, tenemos que preocuparnos más por lo que está más cerca. Tenemos Centroamérica, un mercado de 50 millones. En cuanto al Mercosur, dijo que antes de estar hablando del TLC con el Mercosur, tenemos que primero nosotros sacarle provecho al TLC, a los TLCs que ya están firmados, dijo el señor Montenegro en estas declaraciones paralelas que dio a la prensa. También en materia política, Asamblea y los aspirantes a Contralor. El pasado viernes, cuando se abrió el periodo de entrega de documentos, la Asamblea Nacional recibió 23 postulantes, tanto para el cargo de Contralor como para el de Subcontralor. En la página 3A, en materia internacional, Nicaragua detiene a otro sacerdote. Se agudiza la disputa con la Iglesia Católica. Y en una nota sobre economía, la población joven aumenta, un vistazo a sus inquietudes, una nota sobre empleo juvenil y los desafíos en la región y en el mundo, a propósito de un informe de la OIT, eso vamos a hablar más adelante. También la Caja de Seguro Social realizará subasta para alquiler de locales en la Ciudad de la Salud destinados al área de comedor. Y alarmas encendidas por la alta morosidad de las tarjetas de crédito que supera el 10%. Antes de terminar con esta lectura de la primera plana, tenemos una fotografía como no podía ser de otra manera para hoy, el lunes de la clausura de los Juegos Olímpicos, así lo tituló la decana, una fotografía de Luis Roballo de la agencia AFP. París se despide e inicia el camino a Los Ángeles, y lo describe así. Se ve en la foto pues el estadio eh, en París, donde se dio la ceremonia de clausura. Dice así: París se despidió de sus Juegos Olímpicos, en el que Estados Unidos quedó en el primer lugar con 126 medallas, pero empatado con China en preseas de oro. La boxeadora panameña Deina Bailo hizo historia al convertirse en la primera mujer panameña en conseguir una medalla. París no estuvo exento de polémicas y se inicia el camino para Los Ángeles 2028. Una ceremonia interesante, que bueno, quizás no tan vistosa como en eventos olímpicos anteriores, pero bueno, el toque ya más norteamericano que lo dio el pase este a Los Ángeles, donde salió, bueno, Tom Cruise tirándose un paracaídas y luego después llegando a Los Ángeles, aparecieron, bueno, figuras de la cultura de la farándula en los Estados Unidos, de la música, como Snoop Dogg, salió y otras figuras, bueno, también esta momento donde los Red Hot Chili Peppers, una banda histórica del rock en los Estados Unidos, bueno, en el mundo en general, pero bueno, es una banda que se basa en Los Ángeles y de hecho uno de sus más importantes discos y sencillos, Californication, habla precisamente sobre Los Ángeles. Y también bueno, una crítica a la superficialidad de la cultura norteamericana. Bueno, este disco salió en los 90 eh, y fue el toque veo más interesante porque al final la ceremonia también recopiló parte de lo que ocurrió durante todos estos juegos, unos juegos que también generaron muchísima polémica por distintas razones. Una de ellas tuvo que ver con lo que pasó con el río Sena, que no estaba en condiciones para que los atletas pues lo utilizasen. También el tema de las condiciones en eh, de las villas olímpicas. Es decir, bueno, varios temas que quedaron digamos extra deportivos, pero de alguna forma pues impactaron la cuestión mediática, e incluso en las cuentas de las Olimpiadas decían que había sido la peor Olimpiada de la historia. Bueno, no creo, no sé, en cuanto a organización quiero decir. Pero bueno, más allá de esas interpretaciones y de estas pugnas
también sobre todo de distintos países que disputan las competencias en cuanto a elegir qué ciudad va a ser la que va a asumir los Juegos en los próximos años. Lo cierto es que para Panamá sí fue un momento histórico, tomando en cuenta de que Panamá se consagró con una medalla de plata, la primera medalla de plata en la historia de Panamá, y esa la trajo para el boxeo Ateina Bailo, quien peleó el sábado para la categoría de 75 kilogramos en boxeo femenino y lamentablemente, pues bueno, no consiguió superar a a la peleadora china, a la boxeadora china, que al final consiguió el oro. Pero indistintamente de eso, estamos orgullosos de que Caterina haya conseguido esta medalla de plata, una medalla histórica, y además que marca un punto importante, porque Panamá, que ha tenido tantos campeones de boxeo y con una proporción impresionante en relación con la cantidad de población. Tú puedes pensar que bueno, Estados Unidos o países como México u otros podrían tener más campeones mundiales, pero Panamá tiene muchos campeones mundiales en relación con la cantidad de población. Es decir, hay un talento y una tradición del deporte, y que hacía falta que Panamá tuviera por lo menos una medalla en esta disciplina, y eso ocurrió gracias a el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de Ateina Bailo, que debe estar, de acuerdo a información que se maneja, pues debe estar llegando a Panamá en el día de hoy. Entiendo, la Policía Nacional, las instituciones, las autoridades le van a hacer un recibimiento que va a empezar en el aeropuerto y probablemente va a llegar hasta la presidencia de la República, donde va a ser recibido por el mandatario José Raúl Mulino. Ateina Bailo hizo historia con esta medalla y se convierte en la tercera deportista panameña en conseguir medallas en Juegos Olímpicos. El primero fue Loy Lavich, quien en las Olimpiadas de los años 20 pues consiguió 2 medallas de bronce, y después en el 2008 Irving Saladino lo consiguió en Pekín. Una señal nuevamente de la importancia de las políticas públicas en deporte. Imagínate que conseguimos esta medalla solamente con el esfuerzo, el sacrificio que hizo esta atleta, y muchos de estos atletas, la misma Ateina lo dijo, no hay suficiente apoyo para el deporte. Entonces Panamá debe apostar a una política pública que beneficie a los deportistas, que les dé garantías, que les ponga las condiciones. No puede ser que el Rocker Alcázar hace 1 año y medio o hace poco menos de 2 años está un desastre, uno de los gimnasios más importantes de boxeo en la ciudad de Panamá. Y lo mismo en el gimnasio de Barraza, también está todo estartalado. Es decir, tenemos la suerte de que tenemos a deportistas como Ateina, que a pesar de todo ese tipo de situación, pues han superado estos obstáculos y han conseguido un mérito personal, pero también para el país. Felicidades a Ateina, estamos orgullosos de ese esfuerzo y ese sacrificio que has dado por nuestro país. Bien, vamos a materia de actualidad nacional. Les mencionaba sobre esta nota sobre informaciones que tenemos en desarrollo, y una tiene que ver con estas declaraciones que diera el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, quien pidió cautela en cuanto a los tratados de libre comercio que se vayan a firmar, sobre todo en el Mercosur y con China. Esto lo dio en declaraciones a la Estrella de Panamá, donde en una entrevista se le preguntaba sobre las expectativas para el año y también sobre estos tratados de libre comercio, que me genera ciertas dudas sobre estas preguntas, ¿no? Sobre esta resistencia que tienen los industriales a este tipo de tratados de libre comercio. Digo, si son bien llevados pueden manejarse bien, pero el tratado de libre comercio con Estados Unidos es un desastre. No porque está firmado con los Estados Unidos, sino porque está mal negociado. Es decir, claramente en los rubros que le correspondían a Panamá proteger, no los protegió. Y ahora que el tratado de libre comercio se va a aplicar en pleno, están todavía ahí el gobierno de Panamá, el gobierno pasado pidiendo cacao, como se dice popularmente, es decir,
pidiendo permiso a Estados Unidos para que no aplique lo firmado durante ese periodo que va a afectar a los a rubros sensitivos del sector agropecuario. Entonces, eso se sabía. Me acuerdo que en el 2006 y 2007, cuando se discutía este tema del Tratado de Libre Comercio, eh, el gobierno de Martín Torrijos, bueno, prácticamente lo estableció, que se tenía que hacer, que eso era necesario y que al final iba a traer beneficios. Panamá no los trajo. Y me acuerdo que en ese periodo ya se discutía, ya se decía que las asimetrías de las economías entre Estados Unidos y Panamá iban a hacer un desbalance que iba a provocar lo que está provocando ahora mismo. Es decir, los productos de los Estados Unidos, los productos de Panamá no pueden competir con los productos de Estados Unidos. No porque sean productos mejores, algunos sí, pero no es por eso en este caso. Es porque muchos de los productos de Estados Unidos están protegidos por las políticas de dumping y otro tipo de políticas en Estados Unidos. Y también tienen mayor inversión, tienen mayor capacidad, tienen mayor tecnología invertida. Entonces, la cebolla, por un ejemplo, pero cualquier producto agropecuario de Estados Unidos, un producto específico que entra a Panamá, va a destruir la industria de Panamá, va a comprometer la industria de nuestro país agropecuaria y la producción agropecuaria, porque no va a poder, por los volúmenes, por la capacidad, no va a poder competir. Entonces, en vez de Panamá proteger su soberanía alimentaria, es decir, que los productores panameños puedan generar ganancias, puedan generar empleo y al mismo tiempo puedan garantizar que todos los panameños tengan acceso a alimentos y producción, Panamá entonces, si se arruina la producción nacional, como ha habido con otros rubros, entonces vamos a tener que importar alimentos. ¿Y quién nos va a importar esos alimentos? Estados Unidos. ¿Dónde vamos a traer esos alimentos? Ya el ejemplo más claro de esta situación es el arroz. Panamá hace 30 años producía y consumía su propio arroz, incluso vendía arroz en el extranjero. Y ahora compramos arroz de Guyana, de otros países, incluso de Vietnam. ¿Qué vamos nosotros a traer arroz de Vietnam si podemos producirlo aquí? ¿Por qué no se produce? Bueno, aparte de la situación tiene que ver, es verdad, con incentivos y también con un problema de falta de políticas de desarrollo del agro en materia tecnológica, también el tema de las conexiones, las dificultades que tienen muchos productores que no son grandes productores, sino son medianos y pequeños para sacar sus productos desde las áreas de cultivo hasta las zonas de venta para el consumo. Es decir, hay una suma de elementos que colocan sobre la mesa el problema de que no ha habido una política de Estado para poder atender todo lo relacionado con con la producción agropecuaria, lo que ha complicado aún más eh, el proceso de producción en nuestro país. Pero bueno, es parte de lo que plantea Montenegro en esta entrevista que dio para la decana, que yo creo que está bueno, interesante y que les recomiendo que la revisen y la vean, que pueden ver esto, bueno, están tanto en el papel como en www.lestira.com.pa, nuestro sitio web donde tenemos todos los detalles de esta y otras noticias. Otro tema que también está sobre la mesa y que ha sido noticia en las últimas semanas tiene que ver con la decisión de el contralor la decisión de quién va a ser el nuevo contralor de la República para los próximos años. Por lo menos 23 candidatos se han postulado ante la Asamblea Nacional, esto ante la Secretaría General del Legislativo, para aspirar a este cargo. Bueno, es de Contralor y Subcontralor. Además de otras candidaturas, bueno, de estos 23, 8 aspiran a cargo de Contralor, 6 se postularon para Subcontralor y 9 presentaron sus documentos para aspirar a ambos cargos. Los primeros aspirantes eh, de en este caso, según esta nota de la decana, tenían hasta el pasado viernes, donde inició el proceso, para presentar los documentos en la Secretaría General de la Asamblea y en la Secretaría General. Bueno, y está abierto hasta el día miércoles también. Bueno, es una discusión que está sobre la mesa sobre cuáles son las características que debería tener este contralor, digamos que va a jugar un rol fundamental en el proceso
en el proceso de fiscalización que tiene que tener el Ejecutivo. Hay que recordar, bueno, que ahora mismo está saliendo el Contralor actual, Gerardo Solís, que ha generado muchísima crítica, sobre todo por distintos escándalos que se han dado en la cuestión el, eh, del, de los auxilios económicos, que es uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno pasado y que, bueno, sigue generando discusión y crítica. También el tema de el manejo durante la pandemia, los gastos excesivos. Hay varios asuntos que el Contralor debe haber jugado un rol más incisivo, digo, jugar su papel, ¿no? Y al final, pues no lo ha hecho y esto ha generado muchísimos cuestionamientos al respecto. Por tanto, hay expectativa en cuanto a quién va a ser el nuevo Contralor y la responsabilidad, digamos, que va a tener, sobre todo en un periodo donde ahí se plantea esta idea de que debe haber austeridad, y que debe haber contención del gasto y que no debe haber despilfarro de fondos. En esta lista que nos trae la decana de algunos de los aspirantes se cuenta Adolfo Antonio Mela González, Víctor Rodríguez, Lorena Pití Rodríguez, Iván Araúz Ramos, también Mario Alberto Figueroa Cuellar, Aníbal Guerrero Urriola, entre otros aspirantes al cargo. También están postulados Carmen Malo Ábrego, René Díaz Martínez, entre otras figuras, bueno, personas y ciudadanos que estaban perfilados para presentarse. También había una información de que se iba a presentar también la procuradora Ana Matilde Gómez, pero al final, pues bueno, no parece que no, todavía por lo menos no se ha presentado. También se habló incluso de Juan Diego Vázquez, rumores sobre eso, pero tampoco no se conoce información al respecto de que se vayan a presentar estos ante la Asamblea Nacional para, bueno, iniciar todos estos trámites de gestiones en la Asamblea, bueno, y definir qué es lo que va a ocurrir con esta decisión, que va a ser, como siempre, pasa por un matiz político, por supuesto, entre otras cosas, porque los diputados tienen que elegirlo, es lo que establece la Constitución, para bien o para mal. Entonces, en teoría, deberían estos jugar, bueno, el papel de fiscalizar y revisar los documentos y ver que todas estas personas cumplan con los requisitos y que tengan, digamos, sean probos y que tengan una trayectoria que sustente esta estancia en el cargo, pero hombre, en la práctica ha demostrado que realmente no ha hecho su trabajo. Ya es icónico el discurso de algunos diputados el año pasado donde decían que no habían leído el contrato minero y que lo habían aprobado sin leer. No es la primera vez que los diputados aprueban algo sin leer, ya eso ha pasado antes, así que no nos sorprendería, como ocurrió ahora con la decisión de elegir al diputado Nelson Jackson como representante de la Asamblea ante la ACP. Lo discutimos la semana pasada en cuanto que Jackson, pues de acuerdo a varios diputados y también de miembros de la sociedad civil, no cumplía con los requisitos mínimos para poder representar a la Asamblea como correspondía en un espacio tan importante que es la Junta Directiva del Canal. Al final, Jackson fue electo por la planadora oficialista junto con el PRD y los panameñistas y Cambio Democrático, aunque algunos panameñistas se abstuvieron, entre esos Poppy Varela diciendo que no está de acuerdo con la designación, pero se abstuvo. Entonces, al abstenerse, das pie para que puedan, dentro de la lógica legislativa de votos, pasar la aprobación de Jackson. Entonces, dices de boca que te opones, pero al final tomas un tipo de decisión que es abstenerte, que facilita de todas formas que Jackson salga. Es decir, hay un acuerdo no verbalizado, pero sí en la práctica dado de todos los partidos políticos definiendo una agenda junto al Ejecutivo por ahora. Por ahora. Están trabajando mancomunadamente sin ningún tipo de fisura. Bien, antes de cerrar la parte nacional y ir al cambio, quería además mencionarles sobre una nota que nos trae Adriana Berna sobre la juventud y el panorama de esta con las preocupaciones que estas tienen. Aunque Naciones Unidas, el organismo que
ha establecido o ha planteado la categoría, digamos, de joven en cuanto a los estudios estadísticos y el concepto mismo de juventud que establecen estos organismos para medir. Ellos hablan que son de 15 a 24 años, pues tiene información de acuerdo a datos recabados por esta entidad que la población joven representa el 16% de la población mundial y que dentro de 6 años, o sea, es decir, para 2023, se estima que la cantidad de personas jóvenes va a aumentar a 24%, es decir, 1.300 millones de personas. A medida que se incrementa esta población, por supuesto también los desafíos que tienen esta en materia de oportunidades, de soluciones equitativas, de desarrollo en general en las sociedades, y uno de los desafíos, uno de los problemas que tiene nuestra generación tiene que ver, uno, empleo, salud mental, acceso a la educación, el problema del cambio climático. Son los temas más relevantes que los jóvenes a nivel mundial han estado discutiendo. De acuerdo a la organización, los jóvenes tienen un potencial de ser una fuerza transformadora de desarrollo, pero necesitan condiciones para poder prosperar. De hecho, bueno, son edades económicamente activas, es decir, de 15 a 24 años, bueno, en algunos países debe ser ya de los 18, que la gente puede legalmente trabajar y no se considera trabajo infantil, pero bueno, de 18 a 24 años es una edad activa, es decir, ya tú puedes trabajar, producir para la sociedad, producir para generar eh, capacidades para poder movilizar la economía. Entonces, eso es un tema que del empleo que es fundamental y que señala esta información, estas cifras de Naciones Unidas al respecto. También mencionan esta nota sobre el problema de la salud mental, que estuvo durante mucho tiempo, se ha manejado como un tabú un poco, pero quizás la pandemia ayudó un poco a sacar a relucir este tema de la atención, importante atención de la salud mental. Muchas personas durante el COVID, bueno, que estuvieron encerradas, pues bueno, hubo, entiendo, un incremento en algunos países de los índices de suicidio, por ejemplo, sobre todo en jóvenes. Entonces, eso implica la importancia de trabajar la salud mental. Y no estamos hablando de una persona que tiene ya un problema que le obliga, digamos, a entrar a un psiquiátrico, porque todavía existe ese ridículo tabú de que la salud mental implica una persona que tiene alguna deficiencia mental. No, simplemente es herramientas que se tienen para poder mejorar tu calidad de vida. Básicamente eso. Y un problema de salud mental puede ser, por ejemplo, el estrés en el trabajo. Y eso se puede gestionar de cierta forma. Las relaciones dentro de tu familia, las relaciones con tus padres, la forma de relacionarte con con tus vecinos. Es decir, eso todo puede manejarse y gestionarse de una manera más apropiada, más inteligente, para lidiar con estos trastornos de salud mental, la depresión, por ejemplo. Habría que revisar cuál es el índice de depresión en Panamá, digamos, cuántas personas están en este estado y cuántos de estos son jóvenes. Probablemente debe haber un índice alto, ¿no? Porque normalmente estas situaciones de depresión, de ansiedad, están relacionadas en muchos casos con la ansiedad que genera la situación económica. Es decir, si tú no tienes tus garantías mínimas de trabajo, de condiciones materiales básicas, bueno, tú todo el tiempo estás buscando cómo resolver, y ese es un tema, bueno, que va ligado con otro tema, otro asunto importante para los jóvenes, de acuerdo a este estudio, o estos estudios que ha presentado Naciones Unidas, como es el empleo y el acceso a la educación. Un dato interesante, y antes de cerrar este primer bloque sobre actualidad nacional, es la preocupación de los jóvenes eh, sobre los problemas relacionados con el cambio climático. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que este fenómeno va a impactar con más fuerza y a lo largo del tiempo a los jóvenes y a los niños, que van a sufrir las peores consecuencias más adelante, de acuerdo a una encuesta realizada el año pasado en la conferencia de las partes, en la COP. El 85% de los jóvenes entre 15 y 24 años, de una encuesta de 55 países, afirmaron que habían oído hablar sobre el cambio climático, y los jóvenes de todo el mundo en distintos países han alzado su voz en contra de las medidas que profundizan más
el cambio climático en el mundo. El año pasado hubo protestas donde la cuestión ambiental fue clave en ese debate, donde la mayoría de los jóvenes reclamaban que que se establecieran monopolíticas que no fueran en contra del ambiente, como es el tema minero, y que, bueno, es un asunto que le preocupa a los jóvenes y que debe ser tomado en cuenta por los gobiernos. Bien, vamos al cambio brevemente y regresamos con más actualidad noticiosa para hoy lunes. Esto es Portada, no se vayan. Hay un sonido que ha resonado a través de los años, más que un sonido, una voz que ha llevado consigo el poder de la verdad, de la credibilidad y de quienes no tienen voz. Es el poder de la comunicación en Panamá. Desde temprano la información se desplaza a nivel global. Marcamos la agenda informativa del país, convirtiéndonos en el referente y la fuente que les da detalles a todos los panameños. Las noticias no tienen horario, por eso te mantenemos informado, siendo la voz que conecta, la voz que inspira, la voz que destaca. Una multiplataforma al servicio de las marcas que mueven contenido de valor, permitiendo que estés en todas partes. Estamos más cerca de ti y más fuerte que nunca, con un legado de excelencia y experiencia en el periodismo local que nos posiciona como el grupo editorial líder de Panamá. Grupo editorial El Siglo y la Estrella, informando y conectando, dándole el valor a tu marca. En el 2024, nuestra fuerza editorial seguirá marcando la línea noticiosa del país, tocando los temas de actualidad a profundidad y en el lenguaje que le gusta al panameño. Conectado a los mayores sucesos que harán noticia internacionalmente. Con la credibilidad, seguridad y confianza del equipo editorial más premiado de este país. Actualmente nuestras plataformas te permiten llegar a toda la población de diferentes formas. Alcanzamos miles de personas a nivel nacional, que a su vez se convierten en más clientes potenciales. Nuestros contenidos son vistos por más de 1 millón de personas, que a su vez generan, y en redes sociales, nuestra comunidad abarca a más de 800,000 seguidores. Y lo mejor, toda nuestra comunidad digital está generada de manera orgánica. Te ofrecemos reputación, seguridad, sin fake news, información fidedigna en una plataforma que informa y entretiene, dándole a las marcas el valor que se merecen. Porque somos la fuerza editorial que mueva Panamá. Fuerza Editorial GC, el valor de tu marca está aquí. Bien, estamos de vuelta ahora en nuestro espacio de actualidad internacional y bueno, quería nada más mencionar algunos temas que son interesantes que han sido noticia en las últimas 24 horas. Uno de estos tiene que ver, bueno, con la situación en la frontera con los Estados Unidos y cómo, pues bueno, se perfila este panorama de seguridad frente a un tema que es muy álgido en Estados Unidos, especialmente en este momento electoral, donde bueno, se va a elegir en noviembre próximo quién va a ser el próximo presidente de este país. Al respecto, bueno, tenemos una nota de un trabajo que hizo la agencia EFE, donde bueno, cuenta un poco cómo está el panorama en este momento en la frontera con los Estados Unidos y México, que es una frontera que ha sido el centro del debate en el proceso electoral, donde por un lado Donald Trump, representado por el Partido Republicano, pues vuelve a agitar el discurso del antimigrante como base de su campaña, entre otros temas, y Kamala Harris, pues bueno, se ha planteado apelar también al voto latino y al voto migrante con estas políticas que supuestamente buscan ayudar a los migrantes, pero tampoco lo han hecho realmente los demócratas durante estos 4 años. Es parte de la discusión, pero bueno, veamos primero este video que tienen preparado producción. Adelante. Torres de vigilancia al estilo de las cárceles, helicópteros, detectores de movimiento y la omnipresencia de la patrulla fronteriza son muestras de la mano dura con la que la administración de Joe Biden pretende dar un vuelco a una deteriorada imagen del manejo de la migración en la frontera con México. Y es que el gobierno de Estados Unidos ha reforzado la vigilancia en un año electoral en el que la migración está en el centro del debate
y se muestra como un tema particularmente sensible para el votante estadounidense que debe elegir en noviembre entre la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, y el republicano Donald Trump. Sin embargo, el director del Instituto Fronterizo Esperanza en El Paso, Dylan Corbett, considera que las políticas de mano dura no cambiarán el escenario. Tenemos toda una infraestructura para frenar la migración, y lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, es que a pesar de toda esa infraestructura y también políticas que detienen, que deportan, etcétera, etcétera, la verdad es que siguen llegando los migrantes, siguen llegando. O sea, hemos intentado todo, pero a pesar de todo siguen llegando. Es decir, que aún con la muerte, ¿no?, aún con la separación de familias, hemos visto que la gente sigue llegando. Hasta julio, el gobierno norteamericano ha contabilizado 132 fallecimientos frente a los 149 de todo el año fiscal previo. Una cifra que refleja el desesperado intento de los migrantes por llegar a suelo norteamericano pese a los peligros. Para otros la suerte ha sido diferente. En este centro de retención de migrantes en El Paso permanecen actualmente 741 detenidos, principalmente de México, Ecuador y Venezuela. Todos los esfuerzos que hacemos para militarizar la frontera, para criminalizar a los migrantes, no funcionan. Ahorita sí es cierto, estamos viendo que estamos bajando un poco la migración. Más de 1.600 oficiales han sido desplegados en El Paso, la localidad que limita con Ciudad Juárez. Allí comienza a notarse la disminución de los cruces después de la orden ejecutiva emitida el pasado 5 de julio por el Ejecutivo, que establece que las personas que crucen ilegalmente no podrán solicitar asilo. La orden, sin embargo, contempla algunas excepciones como niños que viajan solos, víctimas de trata o personas con una emergencia médica. Bien, bueno, ya como pudieron ver en el video, parte de la situación que tiene lugar en la frontera con Estados Unidos y México es precisamente estas medidas de fuerza que en teoría buscan disminuir la cantidad de migrantes que pasan por estos límites fronterizos, desincentivar la migración, pero no ocurre. Como describía la persona entrevistada ahí, ese fenómeno que pasa en Estados Unidos de mano dura no equivale necesariamente a disminuir o frenar la migración. Lo mismo ha pasado en otras prácticas de este tipo en la región, y es lo que podría ocurrir también en Panamá con la política de mano dura que ha establecido el presidente Mulino en la frontera con el Darién, con la diferencia de que, como pudieron ver en el video, Estados Unidos tiene drones, tiene mucho más recursos tecnológicos, incluso hay puntos de la frontera donde tienen cámaras infrarrojas y detección por satélite. Es decir, Panamá tiene eso, Panamá no lo tiene. Entonces, ¿cómo Panamá va a controlar una frontera que, en mi opinión, digamos, yo no soy experto en temas de seguridad ligada a estos fenómenos de migración irregular, pero hay algunos expertos que apuntan a que incluso la frontera con Panamá sería más difícil aunque es obviamente mucho más chica que la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera sur de los Estados Unidos. De punto de vista práctico, aunque es más chica, es más difícil controlar por el elemento geográfico. No tiene una selva como en Panamá, a diferencia del desierto que divide México y Estados Unidos. También hay que recordar de que la frontera de Panamá y Colombia no solamente terrestre, sino también hay mar, y muchos de estos migrantes cruzan en lanchas. Leí hace poco un artículo de la BBC que hablaba sobre que algunas rutas de migrantes podrían estar planteando entrar por San Andrés, por la isla colombiana de San Andrés. Es decir, irían por el mar y luego bajarían a Panamá. Es decir, las rutas, el tráfico de personas y estas organizaciones criminales que trabajan para poder hacer negocio con la tragedia de la gente que intenta cruzar por ahí, pues van a buscar otras fórmulas. Entonces, esa estrategia ya se ha utilizado y no pareciera que vaya a dar réditos desde el punto de vista humanitario
y de resolver el problema. Lo que hay que hacer es evitar que países como Venezuela generen más migrantes, que países como Colombia generen más migrantes, Ecuador y otros. Eso es lo que se podría pensar, buscar mecanismos de cooperación también entre los países de tránsito que garanticen el tema humanitario, pero también apuntan a una disminución. Puede ser también una política de absorción de migrantes en algunos países. Eso es más polémico, porque bueno, en muchos países hay problemas de empleo, entonces que lleguen migrantes a atender. Pero bueno, eso es una cuestión que hay que verlo con cifras y con datos, porque hay muchos casos que hablan de que los migrantes le van a quitar el empleo a la gente, y no es eso. En Panamá, por ejemplo, hay empleo. El problema es que hay empleos, lo que diría un amigo economista, empleo basura, es decir, empleos con malos salarios. Entonces, obviamente la gente no quiere agarrar, panameños no quieren agarrar esos empleos porque son empleos malos, o sea, trabajan muchísimo, incluso más de las 8 horas como corresponde, haciendo horas extras y no te pagan bien. Entonces, los migrantes que no tienen papeles, que están más desesperados, aceptan esos empleos. Y eso hace que se disminuya, eso altera el mercado laboral, porque al entrar esta masa de personas a aceptar esos empleos baratieri, empleos de mala calidad, deja a los panameños en condiciones más difíciles, porque si esas personas aceptan esos empleos en esas condiciones, obligarían a los panameños que rechazan esos empleos porque son mal pagados a tener que después aceptar esos empleos. O sea, los empleadores aquí en Panamá también se benefician de ese fenómeno migratorio que baja los salarios en función de la necesidad, la desesperación de esta masa de personas que se quedan en Panamá. Son lo mínimo en comparación con las personas que siguen su camino. Lo que establece las estadísticas del Servicio Nacional de Migración en Panamá es que la gran mayoría, la vasta mayoría de estos migrantes solamente cruzan por Panamá, no se quedan. Algunos se quedan un par de meses, pero normalmente tiene que ver, o incluso más, pero tiene que ver con una cuestión de buscar fondos para seguir su camino hacia los Estados Unidos o Canadá. Entonces, en Panamá el tema de los migrantes y que esto tenga una relación, un impacto determinante en el empleo, como se ocurre de repente en otros países, no es un tema, entiendo yo, de preocupación, y no debería serlo, pero sí para discutirlo. En Panamá, por ejemplo, la posibilidad de que acepten migrantes para cierto tipo de trabajos, eso podría ser interesante. Y en el caso de los que se quedan, regularizarlos para que puedan pagar, por ejemplo, a la caja de seguro social. Eso serían millones de dólares que entraría a la caja. Gente que está pagando, además que eso es otra cosa. Los migrantes, aunque están irregulares y no pagan seguro educativo y seguro social, muchos de sus hijos están en la escuela pública. Deberían pagar. Y estoy seguro, muy seguro, de que muchos de estos van a querer pagar. Y van a querer regularizarse. Y van a querer que les descuenten su cuota de la caja de seguro social. Porque eso les permite, más bien, tener acceso a crédito, estar formalizados, incluso establecer negocios regulares. Les benefician. O sea, los migrantes quieren trabajar y quieren regularizarse. Eso es prácticamente los que se quedan, me refiero. Pero aparte de eso, pagan impuestos, el ITBM y otra serie de temas, entonces, económicos. No había una estrategia de asimilar estos migrantes y formalizarlos, los que se quedan en Panamá, para que paguen más impuestos. Tomando en cuenta que también muchas empresas se benefician de esa irregularidad de tener a los migrantes en situaciones vulnerables para poder pagarles menos y demás. Eso pasa mucho en Panamá. Pero bueno, volviendo al tema de la política de Estados Unidos, lo que mencionaba en el video sobre qué tanto va a impactar esto, pues mucho, de acuerdo a el portal especializado en materia política Real Clear Politics. Hizo una encuesta para el 29 de junio y esta encuesta dice que el 62% de los estadounidenses reprueba el manejo de Biden sobre el tema fronterizo. Y bueno, como ya vieron en el video, Biden ha tratado de darle un giro a su imagen en materia de la gestión migratoria. Incluso ha aumentado la cantidad de patrullas, agentes de la patrulla fronteriza, fondos y demás, pero bueno, pareciera que eso no queda muy claro si le va a dar lo suficiente para poder cambiar esta imagen de debilidad que tiene Biden en materia migratoria, pero también en otros temas. Es decir, no es el único problema que tiene Biden con
con este tema de mostrarse débil ante la población norteamericana. Incluso a inicio de este mes, Estados Unidos también suspendió temporalmente la adjudicación de permisos humanitarios para los migrantes de Cuba, Venezuela y... aquí tenía escrito los otros países. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Era un permiso especial que permitía por lo menos hasta 30.000 personas mensuales de estos países viajarán de manera legal en y entrarán de manera legal en Estados Unidos. Eso se suspendió también. Lo que pues habla de esta mano dura que de boca para afuera han dicho los demócratas que sí, que ellos son más en favor del derecho de los migrantes, pero en la práctica, bueno, pareciera que no, realmente las cosas no son así. Bien, otro tema, otra noticia que generó muchísima crítica a nivel y escándalo a nivel internacional, pues nuevamente y lamentablemente la situación en Gaza vuelve a ser noticia para mal. Y esto luego de que un bombardeo israelí atacase una escuela y que dejara más de 100 muertos. Una situación triste que se dio en la madrugada del viernes y el sábado en una escuela de Gaza que según información preliminar había generado esta cantidad de fallecidos según las autoridades sanitarias palestinas. El ataque contra la escuela Taben en el centro inmediata de al menos 80 personas y dejó por lo menos 47 heridos. La instalación, como la mayoría de las escuelas en Gaza, se había convertido en un refugio para aquellos obligados a huir de sus hogares debido al conflicto. El director del hospital Al-Ali en la ciudad de Gaza, Fadem Naem, informó que el centro médico recibió 70 cuerpos de las víctimas de los ataques. Entre esos, habían, de acuerdo a información preliminar, por lo menos 2 periodistas. Las versiones sobre cómo se dio el bombardeo, qué fue lo que pasó, pues no son contradictorias para variar. Al respecto, pues... según un estudio de Naciones Unidas, esto refleja nuevamente una política del gobierno de Israel de bombardeos indiscriminados, indistintamente del tipo de objetivo. Según un estudio de la ONU, 477 de 569 escuelas de Gaza han sido alcanzadas por ataques israelíes. 477 de 569, es decir, el 84,5% de las escuelas en Gaza han sido bombardeadas por Israel. Entonces, tú te preguntas, no, es que es un error militar, bueno, una escuela, pero 84% de las escuelas, no hay ningún error. No hay forma de justificar, ¿no? Eso. ¿Cuál es el argumento que ha mencionado el gobierno israelí? Es que las milicias de Hamas se están escondiendo en los edificios civiles. Ese es el argumento, pero el problema es que no se ha presentado ninguna prueba. ¿Dónde están los civiles? Además, hay otro elemento importante, que Gaza está hacinado. Es decir, si había un cuartel de Hamas en un punto de Gaza, es muy, muy probable de que al lado hay una escuela, una iglesia y un hospital, porque todo eso está hacinado. Vean, más de 1,5 millones de personas ahí. Entonces, además hacinadas por la política propia de aislamiento que ha mantenido el gobierno de Israel con la Franja de Gaza. Hay, de acuerdo también a datos de la ONU, menciona efectivamente que aparte de estas escuelas destruidas, hay escuelas dañadas, alcanzadas por los bombardeos. Esto pues generó un escándalo nuevamente. A varios países de manera súper hipócrita llamaron al alto al fuego y a decir no, pero es que hay que tener cuidado, vamos a llamar, es decir, hay que frenar esto. Nadie lo frena realmente. Entonces el balance de conflicto es brutal. O sea, la campaña militar de Israel en Gaza resultaba en 39.600 palestinos muertos y por lo menos 91.000 heridos, según esto del Ministerio de Salud del enclave gazatí. El conflicto, se desencadenó después de este ataque de Hamas, el 7 de octubre, donde murieron 1.200 personas, ciudadanos israelíes, y que, el conflicto no empezó ahí, venía mucho antes, tiene 75 años, pero en este último episodio de este conflicto colonial, un resabio del siglo XX todavía que queda en la actualidad, se han desplazado además más de 1,9 millones de personas. Como ya mencionaba,
di el dato suelto, pero para ser preciso, en Gaza vivían 2,3 millones de personas. Es decir, de acuerdo a Human Rights Watch, decían de que Gaza es la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Los gazatíes no pueden salir, salvo en algunos puntos controlados por el gobierno de Israel. Y además, el gobierno de Tel Aviv controla el agua, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, el acceso a la gasolina. Controlan todo. Entonces, cada bombardeo que se hace, se sabe qué es lo que se va a destruir. O sea, ¿por qué tú vas a destruir una planta de agua potable? ¿Por qué tú vas a destruir hospitales? No hay ninguna justificación sobre lo que está ocurriendo. Y lo peor de esto es que está dándose frente al mundo entero sin que por ahora, más de 6 meses de conflicto, no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, había, a propósito de los Juegos Olímpicos que terminan, Rusia fue vetado para no participar en los Juegos Olímpicos. Probablemente el medallero hubiera cambiado bastante, siendo Rusia una de las grandes potencias en materia deportiva, y lo mencionaban distintos comentaristas deportivos a lo largo de estos más de 15 días de Juegos Olímpicos en París. Y Rusia fue vetada por la invasión Ucrania. Me parece bien. Es decir, si un país viola el derecho internacional, perfecto. Que toda la comunidad internacional le sancione y se le apliquen estas medidas, me parece genial. Pero el problema, y que sería congruente en un mundo correcto, pero donde todo el mundo respeta el derecho y los principios de salvaguardia humanitaria y demás. Pero lo mismo se debería aplicar para otros países que también tienen las mismas prácticas. Israel está cometiendo crímenes de todo tipo y está participando normal en los Juegos Olímpicos. Entonces, obviamente hay un doble rasero. Es decir, si van a vetar a Rusia, bueno, veten a los otros países que están cometiendo delitos. Si no, no veten a nadie. Entonces es una hipocresía infinita que obviamente el gobierno ruso ha denunciado y también otros países, pero no ha sido suficiente, digo, para que esta escandalosa muerte de 39.000 personas fallecidas bajo los bombardeos israelíes sea suficiente para que se haga algo para frenar esta matanza. Pero bueno, antes de cerrar nuestro espacio de actualidad, nada más quería mencionar sobre América Latina. Hay un proceso, un tribunal en Perú ordenó reiniciar el proceso judicial contra Fujimori por esterilizaciones. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Perú anuló una acusación penal contra el expresidente Álvaro Uribe por esterilizaciones forzadas ocurridas durante su gobierno en los años 90. La resolución emitida ratificó que el caso regresa a una etapa inicial de la presentación de la denuncia por parte de la Fiscalía, disponiendo el replanteamiento del caso bajo las reglas del nuevo Código Penal, dejando sin efecto todas las diligencias y los procesos que hicieron en años anteriores. La decisión desestima la apelación que interpuso el Ministerio Público contra la resolución de la Corte Suprema, que declaró fundado su recurso de amparo interpuesto por el congresista y exministro de Salud Alejandro Agunaga, acusado de la presunta autoría de delitos de lesión grave seguida de muerte en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, como fue el caso de Fujimori. Esta nueva apelación por parte del Ministerio Público se cuestionó por las afectaciones del debido proceso. Entre otras cosas, el procesamiento de Fujimori se encontraba paralizado a la espera de que Chile disponga la ampliación de las solicitudes de extradición contra el exmandatario en este caso. El pasado junio, la Corte Suprema chilena se pronunció a favor y autorizó a las autoridades peruanas juzgarlo por otros casos contra casos de presunto secuestro agravado y homicidio calificado. Pues bueno, parte de la situación del señor Fujimori, que ya es más octogenario y que todavía pues tiene procesos abiertos de las violaciones cometidas, violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno. Incluso bueno, su hija decidió presentarlo como posible candidato para las próximas elecciones en Perú, en medio de un proceso en el cual le dieron salida después de la cárcel durante el gobierno de Dina Boluarte, que es un gobierno también ha sido cuestionado y que llegó de manera irregular después de un golpe de estado a Pedro Castillo en Perú. Es decir, bueno, Perú tiene la institucionalidad patas arriba
desde hace mucho tiempo, así que esto nos sorprende realmente. Bien, con esto cerraremos hoy, lunes, en un espacio de actualidad dedicada a todo el repaso de las noticias de las últimas 24 horas, las más relevantes. Estén pendientes a las redes de La Estrella porque, bueno, en cualquier momento de la tarde puede estar llegando Tenia Bailo y vamos a brindarles todos los detalles al respecto. Y a partir de mañana vamos a estar transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Estén pendientes también para conocer un poco, bueno, sobre todo lo que está pasando en la feria, también otros temas relacionados con la producción literaria, unos programas distintos que vamos a llevar esta semana a partir del martes hasta el viernes en estas transmisiones especiales de portada desde el Centro de Convenciones Atlapa. Con eso me despido, nos vemos mañana a las 10:30 como siempre a este espacio de La Decana. Saludos.